Gracia para los humildes. La promesa de Dios. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Cuando no estaba volando en su jet privado a través del Atlántico o viendo atardeceres desde la cubierta de uno de sus yates, estaba llevando una vida de lujos en su lujoso apartamento tipo penthouse de 900 metros cuadrados en la avenida Lexington en la ciudad de Nueva York. Su yate, Bull, cuesta $7 millones. Su jet vale 24 millones. Tenía una casa en Francia, una casa de playa en Montauk y otra casa en Palm Beach. Tenía lanchas y autos. Su esposa poseía abrigos de piel y bolsos de diseñadores, vajillas de porcelana marca Wedgwood y utensilios de plata marca Cristofo. Y cuando se trataba de decoración, ella no reparaba en gastos. Candeleros de oro adornaban las paredes, alfombras asiáticas cubrían el piso, las estatuas griegas y egipcias competían por la aprobación de los invitados. Todo el mundo quería conocerlo. La gente hacía fila para darle la mano. Gente como Steven Spielberg y Elie Wiesel. Pararse en su oficina era como estar en el epicentro del éxito en el negocio de las inversiones. O así parecía hasta la mañana del 10 de diciembre de 2008. Ese día terminó la farsa. Fue entonces cuando Bernie Madoff, el timador más infame de esta generación, se sentó con su esposa y sus hijos y les confesó que todo era una estafa piramidal gigante, simplemente una gran mentira. Durante los próximos días, semanas y meses, los detalles sorprendentes salieron a la luz pública. Madoff había sido el cerebro de un ardid fraudulento que había durado 20 años, el mayor crimen financiero en la historia de Estados Unidos. Había defraudado a muchos por miles de millones de dólares. Su caída fue de proporciones bíblicas. En un corto plazo lo despojaron de todo. Se quedó sin un céntimo, sin futuro, sin familia. Uno de sus hijos se suicidó. Su esposa se aisló del mundo. Y a los 71 años, Bernie Madoff fue sentenciado a cadena perpetua como el prisionero número 61727-054 en la prisión federal Correction Complex en Butner, Carolina del Norte. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué hace que un hombre viva una mentira por décadas? ¿Qué recibía Madoff a cambio de su mentira? En una palabra, estatus. Según un biógrafo, cuando era niño, fue despreciado y humillado por lo que parecía ser un intelecto inferior. Fue desairado por una chica tras otra, relegado a cursos inferiores y a escuelas inferiores. Pero sobresalió en el tema de ganar dinero y con eso alcanzó el estatus que una vez lo había eludido. Estatus. Madoff era adicto a la adulación y al reconocimiento. Quería el aplauso de la gente y el dinero era su forma de obtenerlo. Llegó a la cima de la montaña a fuerza de codazos y arañazos, solo para descubrir que la cima es resbaladiza y concurrida. Si solo hubiera conocido esta promesa: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Su historia ejemplifica el versículo, pero si quieres ver un cuadro aún más dramático de la ruina del orgullo, abre tu Biblia en el libro de Daniel y lee la historia de Nabucodonosor. El dinero y la caída de Madoff no fueron nada en comparación con las vastas posesiones y la repentina caída libre del rey de la Babilonia antigua. Él sitió a Jerusalén en el 605 a.C. Entre sus cautivos hebreos se encontraban 4 jóvenes hebreos: Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Después de algunos años, Nabucodonosor construyó una estatua de oro en su honor de 90 pies de alto y le ordenó al pueblo que se inclinara ante ella. Sadrach, Mesac y Abednego se negaron a hacerlo, así que el rey calentó el horno a una temperatura 7 veces más alta de lo normal y los tiró a las llamas. Cuando salieron sin ninguna quemadura, el rey se maravilló. Pero, ¿se humilló el rey Nabucodonosor? Tristemente, no. Años pasaron. Nabucodonosor estaba disfrutando de un tiempo de paz y prosperidad. Había mantenido a raya a sus enemigos. Su riqueza estaba segura.
Sin embargo, en medio de todo eso, tuvo un sueño. Ninguno de sus adivinos pudo interpretarlo, pero Daniel sí. Nabucodonosor contó el sueño. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. Daniel 4, 10 al 12. Nabucodonosor prosiguió a describir cómo fue derribado el árbol por un mensajero del cielo. Sus ramas fueron cortadas y su fruto esparcido. Solo quedó un tocón. La voz del cielo entonces declaró: «Deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años». Daniel escuchó el sueño y tragó saliva. Quedó desconcertado y aterrorizado por lo que oyó. En ese momento en la historia, Nabucodonosor no tenía par. Era el gobernante indiscutible del mundo. Babilonia se levantaba en el desierto como la silueta de los edificios en Manhattan. Los jardines colgantes de Babilonia, que había construido para su esposa, eran una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Los muros de su palacio real medían 97 metros de alto y 25 metros de espesor. Sobre ellos podían correr 2 cuadrigas de 4 caballos, una al lado de la otra. El imponente río Éufrates fluía por la ciudad. Durante el reinado de 43 años de Nabucodonosor, la población de la urbe babilónica alcanzó el 500.000 de habitantes. El rey era en parte magnate del petróleo, en parte realeza y en parte gestor multimillonario de los fondos de cobertura. Si estuviera vivo hoy, encabezaría la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Pero todo eso estaba por terminar. Daniel le dijo: «Ese árbol es su majestad. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo». Nabucodonosor pensaba que mandaba. Creía que controlaba su mundo y hasta, tal vez, el mundo entero. Daniel le urgió que se arrepintiera. «Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes». Sin embargo, ¿cambió Nabucodonosor? 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: «Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder, para mi propia honra». Dios le dio al rey otro año para que se bajara de su ostentoso trono, pero no lo hizo. ¡Ah! La abundancia de pronombres y adjetivos. Yo he construido mi gran poder, mi propia honra. Para el rey nada importaba más que el rey. Dios le había enviado por lo menos 3 mensajes. El mensaje del horno ardiente: Jehová Dios es más grande que el fuego. El mensaje del sueño: el gran árbol de hoy es el feo tocón de mañana. La advertencia de Daniel: humíllate antes de que sea demasiado tarde. Nabucodonosor no quiso escuchar. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: «Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado». El rey se convirtió en la versión antigua del famoso Howard Hughes. Uñas largas en espiral, cabello alborotado, animalesco.
Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Cuando los grandes caen, la caída es grande. En un minuto estaba en la portada de la revista Time. Al siguiente, lo desterraron como a un animal enjaulado. Y esto nos deja con una lección. Dios aborrece el orgullo. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Proverbios 26:12. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Isaías 5:21. El Señor aborrece a los arrogantes. Proverbios 16:5. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios 8:13. Con el orgullo viene el oprobio. Proverbios 11:2. ¿Por qué ese lenguaje fuerte? ¿Por qué la condenación general? ¿Cómo explicamos la aversión de Dios hacia el corazón altivo? Sencillo. Dios resiste al orgulloso porque éste resiste a Dios. La arrogancia agarrota las rodillas, así que no se arrodillarán. Endurece el corazón, así que no reconocerá el pecado. El corazón orgulloso nunca confiesa, nunca se arrepiente, nunca pide perdón. De hecho, el arrogante no siente jamás la necesidad de perdón. El orgullo es el arrecife oculto que hace naufragar el alma. El orgullo no solo previene la reconciliación con Dios, previene la reconciliación con la gente. ¿Cuántos matrimonios se han desplomado bajo el peso de un orgullo tonto? ¿Cuántas disculpas no se han ofrecido debido a la falta de humildad? ¿Cuántas guerras han retoñado del terreno pedregoso de la arrogancia? El orgullo tiene un precio alto. No lo pagues. Más bien, decide afirmarte en la oferta de gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. En la medida en que Dios detesta la arrogancia, así ama la humildad. ¿Acaso no es fácil ver el porqué? La humildad es feliz haciendo lo que el orgullo no hará. El corazón humilde se apresura a reconocer la necesidad de Dios. Está ansioso por confesar el pecado y está dispuesto a arrodillarse ante la mano poderosa del cielo. Dios tiene un lugar especial para el humilde de corazón. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Salmos 138:6. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Isaías 57:15. Encontramos una libertad maravillosa en el bosque de la humildad. Lo viví hace algún tiempo mientras estaba sentado en un círculo. Éramos 20 en total. Una peluquera se sentó a mi derecha, un abogado a mi izquierda. Un compañero tenía tatuajes. El otro vestía un traje de franela gris. Uno llegó en una Harley. Una pareja llegó tarde. Más de uno de nosotros llegó malhumorado. De todas las edades, ambos sexos, varias razas. Éramos un grupo surtido. Con una excepción, no teníamos nada en común. Pero aquella excepción era importante. Todos éramos transgresores de la ley confesados. Cada uno era un infractor. Cada persona en la sala había recibido un papel de un oficial uniformado. Así que allí estábamos, en una clase de conducción de vehículos con precaución. No había querido ni pensar en aquel día durante toda la semana. ¿Quién quiere pasar un sábado con un grupo de extraños repasando el manual para conductores de Texas? Pero me sorprendí. Después de un rato, nos sentimos como amigos. La conexión comenzó con las presentaciones. Fuimos uno por uno alrededor del círculo, diciendo nuestros nombres y confesándonos. Soy Max. Iba a 45 millas por hora en una zona de 30. Me llamo Sue. Hice un giro en U ilegal. Hola,
Soy Bob. Me pillaron pasando en una zona de no pasar. Mientras alguien hablaba, el resto asentía con la cabeza, se lamentaba y soltaba una lagrimita. Sentíamos el dolor de cada cual. Sin máscaras, sin fingimiento, sin juegos ni excusas. Los disfraces se quedaron en la puerta. Los pretextos los dejamos en casa. Las farsas y los engaños eran innecesarios. Este era el plan de Dios desde el principio. Dios da gracia al humilde porque el humilde tiene hambre de gracia. Me pregunto si estarías dispuesto a elevar conmigo una oración de arrepentimiento por la arrogancia. ¿Qué hemos hecho que Dios no haya hecho primero? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado primero? ¿Acaso alguno de nosotros ha construido algo que Dios no pueda destruir? ¿Hemos creado algún monumento que el amo de las estrellas no pueda reducir a polvo? ¿Con quién, entonces, me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. Isaías 40, 25, 26. Me gusta el chiste sobre el hombre arrogante que quiso probar la supremacía de Dios. Miró a los cielos y declaró: «Puedo hacer lo que tú haces. Puedo crear a una persona del polvo. Entiendo los sistemas de la vida y la ciencia». Dios aceptó el reto. «Listo», le dijo al bufón. «Veamos lo que puedes hacer». El hombre estiró la mano y tomó un puñado de polvo. Pero antes que el hombre pudiera continuar, Dios lo interrumpió. «Pensé que habías dicho que podías hacer lo que yo hice». «Sí puedo». «Entonces», le dijo Dios, «busca tu propio polvo». La humildad es saludable porque es sincera. Hace unos años, colaboré con el músico Michael W. Smith en un fin de semana ministrando en Asheville, Carolina del Norte. El retiro se llevó a cabo en The Cobb, unas instalaciones hermosas que pertenecen y son mantenidas por la Asociación Evangelística Billy Graham. Unas pocas horas antes del evento, Michael y yo nos reunimos para discutir la agenda del fin de semana. Sin embargo, Michael estaba tan conmovido por lo que acababa de experimentar que apenas habló del retiro. Michael acababa de conocer a Billy Graham. En ese momento, el famoso evangelista tenía 94 años. Sus pensamientos giraron alrededor de lo que se podría decir sobre él en su funeral. Él le dijo a Michael que esperaba que su nombre no se mencionara. ¿Qué?, preguntó Michael. «Espero que solo se exalte el nombre del Señor Jesús». Billy Graham les ha predicado físicamente a 215 millones de personas y a cientos de millones más a través de los medios de comunicación. Ha llenado estadios en todos los continentes. Ha aconsejado a todos los presidentes estadounidenses, desde Truman hasta Obama. Ha encabezado constantemente todas las listas de los más admirados. No obstante, él no quiere que su nombre se mencione en su funeral. ¿Podría ser que cuando nos damos cuenta de que Dios es tan grande, finalmente vemos lo pequeños que somos nosotros? A los que caminan en orgullo, Dios los puede humillar. Pero a los que caminan en humildad, Dios los puede usar. El rey Nabucodonosor aprendió esta lección. Le tomó 7 años, pero la entendió. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Daniel 4, 34-37. Tal vez quieras subrayar esa última oración. Dios es capaz de humillar a los soberbios. Es mejor humillarte tú mismo que esperar a que Dios lo haga por ti.